Lo que voy a decir es, con el supremo respeto, vamos a platicar sobre feminicidio, pero antes necesito comenzar diciéndote lo siguiente. Como hombre, me uno a la lucha. No puedo quedarme callado ante el dolor de las madres, las hijas, las hermanas. No puedo hacerme al lado de esto. Cada vida perdida, cada sueño apagado, nos llama a reaccionar con firmeza. No solamente son cifras, no solamente son nombres, son vidas truncadas, son mujeres. Levanto mi voz, respetuoso y comprendiendo que en solidaridad debemos avanzar contra la violencia, el odio, la impunidad, la desigualdad. Por cada mujer que ha caído, para mí, es un luto que refrenda nuestra infame dominación. Porque no hay futuro, no hay esperanza, no hay humanidad, si no hay respeto, amor e igualdad. En ese orden de ideas, lo que vengo a decirte no es lo que generalmente te digo. Siempre te digo, entre todos lo sabemos todos. Hoy vengo a externarte mi deseo porque nuestras diferencias vayan rumbo al sol que nace, uniéndonos en comunión y tolerancia. Caballeros, por favor, sí podemos. Te voy a pedir con mucho respeto compartas este mensaje porque la barbarie ha generado que el legislador reaccione con fuerza y han generado en el ordenamiento jurídico penal una figura delictiva denominada feminicidio. Para mí, lo digo con mucho respeto, qué vergüenza. Comenzamos. No podríamos decir otra cosa sino que han sido aproximadamente 18,000 mujeres asesinadas en los últimos 5 años. Esto no lo digo yo, el diario El País. Me parece un periódico de prestigio, me parece que es información transparente y desde luego estas 18,000 casuísticas se han llevado a cabo bajo la perspectiva del homicidio doloso. Tú ya sabes a estas alturas la diferencia entre dolo y culpa. El dolo es la intención, la culpa es la imprudencia, negligencia, falta de cuidado, impericia. No me di cuenta, lo siento, pero el dolo es yo lo quiero y no me importa nada, lo voy a ejecutar. ¿Por qué hablo en estos términos? Porque yo sé que justamente en este momento nos siguen personas que no son abogados y tampoco abogadas, sino que es personas, de la colectividad que tienen especial interés en el tema. Entonces, esta clase de homicidios dolosos, intencionales, se investigan desde una perspectiva muy específica para verificar si acaso esos homicidios son o no feminicidio. Es justamente el tema que nos ocupa esta noche. Quiero que por favor, caballero, damita, también te lo comento, formes en tu imaginación, la figura de una dama. Idealiza esa figura con un cabello largo, probablemente esbelta, con curvas como tú quieras, con los ojos azules, con los ojos marrones, con los ojos negros, como tú desees, con el tono de voz que tú gustes. Por ejemplo, como sonaban nuestras madres cuando estaban aquí. Por ejemplo, con el tono de nuestras hermanas o de alguien más. Idealiza una figura femenina. Como hombre, te podría decir que esa figura me merece respeto, me merece enaltecimiento y agradecimiento, porque yo también tuve madre, porque yo también pude haber tenido hermanas. Sin embargo, esa figura que merece enaltecimiento y respeto, por el contrario, para un gran número de caballeros, les representa dominación, les representa opresión masculina. Es una actitud negativa en contra de ellas por aspectos de roles, por aspectos de que, como me educaron de una manera, incluso desde chiquito me preguntan
¿Y cuántas novias tienes? Y el niño, sin saber hablar, dice así. ¿No? Son aspectos culturales que nos van cargando en la cabeza desde pequeños y que todo esto incide a la larga para el efecto de generar una conciencia, digamos, masculina, para poder pensar en esa figura que, lejos de enaltecer, se le ve con odio. Odio. Precisamente en lugar de ver a esta figura con respeto, con devoción, con mucho cariño, con tiento, se le ve con miedo a la diferencia, misoginia, odio hacia ese género. Porque es diferente, lo voy a rechazar. Porque se está capacitando, porque experimenta un alza en las últimas décadas, porque va rumbo a la individualidad, porque va rumbo, pues no sé, a ganarse cosas por mérito propio, entonces la rechazo. Y justamente en este movimiento femenino en el que ellas deciden incluso tener autonomía, tener trabajos, tener empleos, aportar, tomar decisiones, como incluso la que les lleva lejos de nosotros. En este momento ya no quiero más contigo, ya no quiero ser más tu pareja. Yo te pido el divorcio, ya no vamos a ser novios, ya no vamos a ser compañeros. Es que nosotros podemos reaccionar con esta repulsa, con este odio, con esta opresión, con esta animadversión. Justamente cuando se genera esa conciencia masculina en contra de ellas, esta psique que vuelve locos a algunos hombres y que les hace reaccionar de una manera impresionantemente pues mala, reprobable, es cuando el legislador advierte estos acontecimientos y tiene que generar una respuesta en favor de la protección del género femenino. ¿Qué es lo primero que advierte el legislador? Pues son un montón de mujeres asesinadas. Y no solamente por imprudencia, no solamente por alguna riña, sino más bien por temas de odio. Entonces, cuando el legislador advierte estos números, advierte este fenómeno, necesariamente debe reaccionar de manera positiva para generar, a través de un proceso legislativo, un producto, una figura legal que tenga por objeto sancionar, reprimir e incluso prevenir esta clase de conductas que terminan en homicidio de mujeres por razones de odio. Pero desde luego la evolución legislativa, que en México, dicho sea de paso, pues es bastante joven. Te hablo de que en Puebla, aproximadamente a partir del año 2012, esta figura de feminicidio cae en nuestro ordenamiento jurídico para que comience a cobrar sus efectos y pueda generar estos aspectos preventivos y represivos en contra de las personas que privan de la vida a mujeres por cuestiones de odio. Entonces, cuando cae al suelo legislativo, al suelo jurídico, vamos a tomar este movimiento, esta conciencia de los caballeros, la vamos a transformar, se transforma en un elemento jurídico que se le denomina razones de género. Entonces, este odio, esta conciencia, digamos, masculina, que genera en contra de ellas una aversión y que les lleva a privarlas de la vida, esos van a ser razones de género. Eso significa que lo que nace como un movimiento social reprobable, desde luego, y que es un fenómeno que nos está flagelando, que nos está lastimando como sociedad, sobre todo a ellas, es percibido por el legislador, se genera un proceso legislativo y después de este proceso legislativo nace la vida jurídica a partir del año 2012 en la mayor parte del suelo mexicano aproximadamente, una figura jurídica que se llama feminicidio y que desde luego va a tener características importantes. La primera de ellas, cuando se ejecuta en agravio de una mujer. Eso significa que ya desde el mundo jurídico el feminicidio es aquella figura que se realiza teniéndose una calidad específica de sujeto pasivo, esto es, que esta personita sea del sexo femenino,
¿de acuerdo? Si no tenemos esta característica, no podemos estar hablando de feminicidio. Estaríamos hablando de otra cosa, pero no de feminicidio. Número 2, si nosotros tenemos un homicidio, pero además se comete en agravio de una mujer y además se comete por razones, por motivos de género, pues entonces esto va a dar lugar a un feminicidio. En efecto, tenemos frente a nosotros una figura jurídica, una figura legislativa, un tipo penal que tiene por objeto proteger a las mujeres en determinadas circunstancias. Y es que no cualquier conducta va a detonar, va a generar en la vida jurídica un feminicidio. O sea, si no se prueban los elementos, por ejemplo, razones de género, entonces lo que va a acontecer es que el juzgador va a tener que terminar sancionando esa conducta, no como feminicidio, sino más bien como un homicidio. Entonces, es una figura jurídica que cae al suelo mexicano recientemente, tiene por objeto protegerlas y obviamente nace un derecho para que ellas no sean privadas de la vida por razones de género. Pero ¿cuáles serían las razones de género? Bueno, tenemos un montón de razones de género. Si nos vamos al artículo 338, pues vamos a tener algunas. Por ejemplo, el odio, aversión a las mujeres. Fíjate, ojo, celos extremos. Basta con que se acredite cualquiera de estas para que la investigación se lleve a cabo por feminicidio, pero no son todas. Dice, cuando al ser privada de la vida, la víctima del delito sufra lesiones, mutilaciones infamantes o degradantes, tormentos, tratos crueles, inhumanos, violencia sexual, actos de necrofilia. Por otro lado, que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar. Ojo, Ojo, porque México, incluido Puebla, es una de esas regiones, por así decirlo, en el mundo, donde más abunda este fenómeno de la violencia familiar. Entonces, si nosotros tenemos antecedentes de violencia en el ámbito de la familia y sucede un homicidio en agravio de ella, lo más probable es que la investigación tome un cauce y se dirija hacia la figura de feminicidio. Sobra decir que el feminicidio, desde luego, que tiene penalidades específicas mucho más altas que las que conciernen a un homicidio realizado en condiciones normales, por así decirlo. Por ejemplo, en contra de una mujer, pero sin razones de género, o en contra de un hombre, cualquiera que sea su edad. Esas no son las únicas hipótesis en las que se detona el feminicidio. Continúo con la lectura del 338, dice, ¿haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental? Dice, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental. ¿Pero en qué momento? ¿Hace 10 años? ¿2 años antes del suceso? ¿Durante el suceso? Lo deja muy abierto el legislador. Ojo con esto, caballeros, porque basta con que nuestro cliente haya tenido una relación de acuerdo a esta casuística en cualquier temporalidad, para el efecto de que si priva de la vida a una persona de sexo pues femenino, se actualice una de las razones de género. Entonces, si te das cuenta, son innumerables. Otra hipótesis serían las amenazas. Si tu cliente ha amenazado previamente con privar de la vida a la persona víctima del delito, seguramente va a acabar en feminicidio. Si a la persona víctima del delito se le mantuvo incomunicada previo a la privación de la vida, lo mismo. Cuando su cuerpo haya sido expuesto o exhibido en lugar público, mira esa barbaridad, todo esto es feminicidio. Basta con que se acredite cualquiera de ellas para el efecto de que se acredite, para que se pueda establecer por parte del juez una razón de género. Dice,
que la víctima tenga parentesco con el victimario. ¿Qué clase de parentesco? No lo dice la ley. Cualquiera de las hipótesis señaladas en un ordenamiento civil, pues es suficiente como para que la investigación tenga este giro hacia feminicidio. Pues bien, a ver, maestro, ya nos dijiste que el feminicidio pues tiene una penalidad diferente a la del homicidio, pero no me queda perfectamente claro. ¿Cómo puedo distinguir el homicidio del feminicidio? A ver, dímelo con otras palabras. Entonces, vamos hacia allá y vamos a generar una pregunta detonadora. ¿Acaso el feminicidio, ya que se castiga fuerte e intensamente, sería lo mismo que un homicidio agravado? Bueno, vamos a empezar desde ahí. La respuesta definitivamente es no. Ya platicamos en las anteriores que hay un tipo penal que tiene por objeto proteger la vida, tanto de hombres como de mujeres, no importa su edad, no importa sus preferencias. Sencillamente, si una persona priva de la vida a otra, pues lo más natural es que tengamos frente a nosotros un auténtico caso de homicidio. Ya dijimos que el homicidio, como todos los delitos, tiene agravantes y también va a tener atenuantes. Recuerda que las agravantes y las atenuantes son circunstancias con las que se comete un delito que provocan que se eleve la penalidad o bien que disminuya la penalidad con relación aplicable a la del delito simple. Eso quiere decir que tenemos 3 categorías de homicidio: la de en medio, la de arriba, la de abajo. Tan fácil, tan sencillo. Homicidio simple, homicidio agravado, homicidio atenuado. Pero esas 3 categorías van a tener otras 3 categorías simétricas, pero desde desde la culpa. O sea, que vamos a tener nuestras 3 categorías por el lado del dolo, por el lado de la intención del sujeto activo del delito, y las 3 categorías por el lado de la culpa, del descuido. Por ejemplo, en un tránsito de vehículos, eso es descuido. Entonces, tenemos 3 categorías dolosas y 3 categorías dolosas, o sea, homicidio simple doloso, homicidio agravado doloso, homicidio atenuado doloso. Todos ellos son dolosos, todos ellos tienen que ver con la intención. Pero por el otro lado tenemos homicidio simple culposo, homicidio agravado culposo y tendríamos homicidio atenuado culposo. Y en la clase correspondiente dijimos que, al menos en el estado de Puebla, no hay un solo ejemplo de homicidio atenuado culposo. Ese no tenemos alguna figura, pero yo no dudo que en alguno de los estados de la República Mexicana exista algún caso. Pues bien, habiendo hecho esta distinción, en el sentido de que tenemos 6 figuras que caracterizan al homicidio, pues entonces ya sabemos que el homicidio agravado es aquel que se comete con algunas circunstancias que provocan que la penalidad suba con respecto al aplicable al delito simple. Pero ya me dijiste, maestro Mendoza, que el feminicidio se castiga más intensamente que el homicidio. Es correcto. Sin embargo, quiero decirte que el feminicidio es un delito, una figura delictiva, y más correctamente es un tipo penal. Recuerda que me estoy dirigiendo en este momento a abogados, abogadas y a la comunidad en general. Por eso sobreexplico un poquito las cosas, te pido tu comprensión, pero es por eso ser un poquito con un lenguaje democrático para llegar a más personas y podamos todos entender en un contexto plurisocial pues estas dinámicas jurídicas. Entonces, una vez teniendo comprensión de que el homicidio agravado se sanciona más, eso no significa que el feminicidio pertenezca al género de los homicidios, ¿sale? ¿Por qué? Porque el feminicidio va a tener características especiales que lo van a hacer una figura autónoma. Va a hacer que emerja una figura especial. En términos jurídicos vamos a tener un tipo penal especial. O sea, que mientras que el homicidio en cualquiera de esas 6 categorías que te acabo de mencionar es un tipo genérico, es un tipo, digamos, general, el feminicidio no es general, no es genérico, es un delito específico.
porque insistimos, tiene características propias. La primera de ellas es que la persona pasiva del delito sea exclusivamente mujer. Hasta ahí lo voy a dejar, no me voy a meter en complicaciones, sencillamente mujer. Acredítame que la persona pasiva del delito era mujer y entonces podríamos estar desviando la investigación con rumbo hacia feminicidio. Segunda característica, pues ya lo dijimos, que se trate de alguna de las razones de género que se encuentran previstas en cada una de las legislaciones de todos los estados de la República Mexicana, para que con una sola se detone el feminicidio. O sea, la muerte de una mujer más una razón de género sería igual a feminicidio. Entonces, regresando un poquito a las 6 casuísticas, a las 6 hipótesis que tenemos de homicidio simple, agravado, doloso, culposo, todas ellas van a tener un rasgo en común. Simplemente es la privación de la vida, pues de una persona, obviamente, hombre, mujer, sin razones de género, obviamente. ¿Qué pasa si estamos en cualquiera de esas casuísticas genéricas, ¿no? De homicidio doloso, culposo, atenuado, agravado, y se trata de una mujer como pasivo del delito? Bueno, esto es interesante. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando se trata de una persona del sexo femenino, inmediatamente hay una serie de protocolos que se deben, pues, activar. Entonces, digamos que es algo automático. Si se trata de una persona de sexo femenino como pasiva del delito, de acuerdo a una tesis jurisprudencial que es la 2009087, repito, 2009087, se tienen que detonar una serie de protocolos establecidos por el Estado mexicano para investigar con perspectiva de género. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? Bueno, de entrada podríamos decir que la perspectiva de género es un método que pueden aplicar las autoridades investigadoras, también las autoridades juzgadoras, para detectar desequilibrios sistémicos entre los sujetos de la relación procesal. O sea que si él priva de la vida a ella, entonces, como se trata de una mujer, vamos a activar con base en esa tesis jurisprudencial una metodología muy específica. Primero vamos a determinar si esa privación de la vida aconteció en condiciones de desigualdad, en una condición asimétrica, probablemente en donde él tenía mayor poder que ella, él tenía probablemente mayor dominio sobre ella, él tenía opresión o ejercía opresión sobre ella. Cualquiera de estos aspectos que generen esta asimetría de poder, entonces es ideal para el efecto de, pues, que las autoridades generen todo lo necesario, todos aquellos ajustes que tengan a su alcance para nivelar esa asimetría y poder provocar que haya una igualdad de condiciones para el tema del acceso a la justicia. Recuerda que lo ideal es que los sujetos de la relación procesal, o bien que el litigio, llegue ante la potestad del juzgador en términos de igualdad. Y si él nota una disparidad, entonces él puede incluso investigar u ordenar los actos de investigación necesarios para el efecto de detectar si es que existe esta asimetría y de comprobarse, bueno, tiene que generar los ajustes necesarios para el efecto de, pues, empatar la situación a nivel procesal. Y bueno, esto es un tema de garantías, esto es un tema de derechos humanos en el tema de igualdad. Desde luego, si es que existe en el hecho, digamos, una violencia previa y concomitante, o sea, basta con que, además de ser mujer, si hubo violencia previa y concomitante, de acuerdo con otra tesis que te dicto enseguida, querido amigo y amiga, 2016735, va otra vez, 2016735,
3, 5, para que se activen estos mismos protocolos y se camine con rumbo a investigar feminicidio. Entonces, primero, si ella es mujer, si era mujer, entonces de inmediato tengo que activar protocolos que tengan que ver con perspectiva de género para verificar asimetrías y poder neutralizarlas. Número 2, si tengo violencia además que es previa y concomitante al suceso, entonces no voy a tener que investigar tanto más como para detectar esa asimetría. Simple y sencillamente la tengo por demostrada, y lo que voy a hacer es redirigir la investigación. Si es que empezamos como homicidio, redirigir la investigación en términos de feminicidio, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que estamos investigando feminicidio y surge una cuestión. Ya dijimos que el homicidio puede ser agravado y atenuado, pero estamos investigando feminicidio y en el camino nos encontramos con una especial circunstancia. Por ejemplo, que la víctima se encontraba embarazada al momento de los hechos. Y desde luego, por virtud de este acontecimiento tan atroz, tanto ella como el producto de la concepción pierden la vida. Y en este caso, ¿sería posible hablar de un feminicidio agravado? O sea, de entrada, ¿podríamos tener esta misma clasificación que el homicidio genérico, maestro Mendoza? O sea que tenemos un feminicidio simple, uno agravado y un feminicidio atenuado. Y todavía más allá, si es que esto es así en el mundo de los dolosos, ¿podríamos acaso tener feminicidio culposo? Y si la respuesta es cierta, entonces ¿podríamos acaso tener homicidio culposo agravado y atenuado? Bien, sobre esto último, la respuesta es no, no en absoluto. El delito de feminicidio es un delito doloso, vaya por excelencia. No existe feminicidio culposo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que estamos hablando de un feminicidio, necesariamente vamos a tener que estar hablando de dolo, ¿ok? Quiero que por favor generes tus dudas, tus comentarios. El maestro Eric en un momento más les va a dar lectura para que las podamos responder desde acá con mucho gusto, con el cariño de siempre y sobre todo con el respeto, porque me parece que estos temas son muy sensibles. Entonces, ya que tenemos la distinción de que el feminicidio siempre va a ser un delito intencional, un delito doloso, vale la pena recordar qué diablos es el dolo, qué diablos es la intención. Muy sencillo, ya lo hemos dicho en otros foros, en otros conversatorios. Si has sido mi alumno en la especialidad, en la maestría, seguramente tienes definiciones que te he dictado y lo vamos a decir aquí también. El dolo es conocer y querer la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. Esto se va a quedar grabado, lo vas a poder ver después, le vas a poner pause y puedes escribir la definición. Dolo, conocer y querer la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. Oye, ¿y es el único dolo? No, también tenemos otro, que es el dolo eventual, que ese es conocer y aceptar la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. O sea que la diferencia entre dolo directo y dolo eventual es una palabrita, maestro Mendoza. En efecto, es una palabra nada más. Mientras dolo directo es querer, el dolo eventual es aceptar. Yo quiero privarla de la vida y por lo tanto actúo en consecuencia. Y desde luego, si estoy motivado por un tema de razones de género, por ejemplo, he amenazado, por ejemplo, he incomunicado, he ejercido violencia previa, cualquiera de ellas, pues entonces eso me hace candidato a ser juzgado por feminicidio. Bueno, pero en el diverso caso, no podríamos decir lo mismo sobre si yo acepté una de esas consecuencias. ¿Me explico? Por ejemplo, pues la víctima aparece, digamos, en una escena, ¿no? En una escena vamos a pensar que la víctima sube en un vehículo. Antes yo manipulé
digamos, el motor para incrustar ahí un aparato explosivo. Entonces, la víctima del delito de feminicidio sube. Entonces yo tengo un detonador remoto. Y entonces yo pienso, como la odio, voy a detonar, va a explotar. Eso es feminicidio, desde luego, entonces es conocer y querer. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona a quien también le tengo mala estima, ¿sabes? A quien también podríamos decir odio, incluso también he amenazado, pero no la quiero privar de la vida en ese momento? No es el plan. No me lo ordenaron así, imagínatelo. Entonces, esta persona, la segunda, se sube y yo estoy en un dilema, ¿detono o no? ¿Por qué? Porque ya hay una segunda persona ahí adentro que, aunque yo también la quiero privar de la vida, lo cierto es que no es el momento. De acuerdo al plan, las cosas se saldrían de control. Entonces debo tomar una decisión y lo hago. Apachurro el botón, entonces el vehículo vuela y tendríamos un dolo directo porque se conoció y se quiso, y aparte un dolo eventual porque se conoció y se aceptó. O sea, no quería, pero lo acepté respecto de la otra víctima que subió en la parte del copiloto. ¿Me explico? Entonces, justamente esas dos dimensiones de la intención del dolo directo, dolo eventual, son las que entran en juego en el mundo del feminicidio. Lo que no entra en juego es la culpa, es, digamos, la imprudencia, el descuido. Eso no entra en juego, como sí pasaría en el homicidio genérico. Bueno, y entonces digamos que estamos en el curso de la investigación, se presenta un tema que podríamos pensar es agravante porque la mujer se encontraba embarazada al momento de los hechos, producto de los hechos ambos pierden la vida, tanto el feto como ella, y entonces nos preguntamos, ¿eso no agravaría la conducta? Bueno, te comento, en el estado poblano hay una hipótesis en la que se dice que si acontece justamente ese caso, la penalidad va a ser más alta respecto de la que se impone por el feminicidio simple. Entonces, ¿cómo se castiga el feminicidio simple? Pues de 40 a 60. O sea, si no hay agravantes, si no hay atenuantes, se va a castigar de 40 a 60. Es un montón. Pero si había embarazo, se va a castigar de 50 a 70. O sea, el legislador agrega 10 años a los dos extremos. Oye, ¿y si el evento criminal aconteció frente a los hijos de la pareja? Ese es otro factor agravante. Imagínate que no estaba embarazada, pero sí lo generan si realizan la conducta frente a los hijos. Entonces se le va a imponer al sujeto activo del delito de 50 a 70 años. O sea que tenemos dos hipótesis, al menos en el estado de Puebla, que son agravadas. Eso querría decir que el feminicidio en Puebla es tanto simple, de 40 a 60, como agravado, que va de 40 a 70, de 50 a 70, con dos hipótesis, esto es embarazo y que se cometa frente a los hijos. ¿Qué hay de las atenuantes? ¿Hay atenuantes en el feminicidio? Desde luego que sí, y hay muchas. Por ejemplo, le vamos a poner 2/3 partes de la pena. Vaya, si no hay embarazo, si no se comete frente a los hijos, entonces la pena es de 40 a 60. Le vamos a poner 2/3 partes de esa penalidad si se realiza en grado de tentativa. ¿Sale? Fíjate, le vamos a poner, ¿cuánto es? Alrededor de 75% en caso de que uno participe como encubridor. ¿Sale? En caso de que uno participe como encubridor. Se le va a poner también el 75% de la penalidad si somos algunos los que participamos en el suceso delictivo y no se sabe quién terminó con la vida de ella. O sea, si nos ponemos de acuerdo, si ejecutamos el hecho, pero no se sabe exactamente quién hizo quién. El Código Penal de Puebla también prevé esa hipótesis y se le asigna a todos el 75% de la penalidad. Eso quiere decir que son reductores de la penalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya dijimos que el homicidio pues tiene 6 caras, ¿no? Tiene 6 caras: agravado, atenuado, doloso y culposo.
Sin embargo, el feminicidio solamente tiene 3. Siempre va a ser doloso y puede ser agravado y atenuado. Mucho ojo, defensor, mucho ojo, agente del Ministerio Público. Porque, fíjate, si alguno de los elementos del tipo penal de feminicidio no se acredita, por ejemplo, alguna de las razones de género, como que haya existido relación entre los sujetos del procedimiento, o que haya habido amenazas o incomunicación, si alguno de esos no se acredita y estamos siguiendo la línea investigativa por feminicidio, o incluso si ya comenzó el procedimiento penal ante el juez, lo que se va a hacer es que, a falta de acreditación de uno de los elementos del tipo penal, no creas que va a haber atipicidad. No, olvídalo. Hay otra tesis jurisprudencial que es la 202-0556, repito, 202-0556, que le va a ordenar a la autoridad la reclasificación del suceso. O sea que si comenzamos por feminicidio, ante la falta de demostración, pues, de uno de estos aspectos de razones de género, entonces vamos a tener que reclasificar la conducta ya no a feminicidio, sino a alguna de las categorías de homicidio. Ya dijimos que el homicidio puede ser doloso, culposo, puede ser grave, agravado, y puede ser atenuado. Entonces podría caer en alguna de las categorías del homicidio intencional. Si tenemos detectado, por ejemplo, que hubo premeditación, a lo mejor alevosía, o a lo mejor ventaja o traición, con cualquiera de esas 4, con cualquiera de esas, entonces estaríamos hablando de un homicidio agravado. ¿Me explico? Y desde luego, si no se acredita ni una de ellas, como la premeditación, alevosía, ventaja, la traición, entonces desde luego que estamos hablando de un homicidio simple intencional. ¿De acuerdo? Claro que si se comete en grado de tentativa, si no sabemos a quién atribuirle perfectamente la conducta porque hay incertidumbre de autor, o porque somos partícipes encubridores, eso significa que iríamos hacia el homicidio atenuado. Entonces, no pensemos como defensores que nos va a beneficiar la figura de la atipicidad prevista en el artículo 405, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una causa de sentencia absolutoria si es que no se acredita alguno de los componentes de la estructura del tipo penal de feminicidio. Por ejemplo, alguna de las razones de género ya mencionadas. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la jurisprudencia, que te vuelvo a repetir, 2020556, el juzgador está obligado a reclasificar la conducta para poder ceñirse ya no al feminicidio, sino al homicidio, sea agravado, sea simple o sea atenuado. Bueno, en ese sentido, pues quiero repetir lo que dije al principio, por si te acabas de conectar, por si nos estás escuchando recientemente, en el sentido de que hoy no vengo a decirte que entre hoy lo sabemos todo, sino a expresarte, a decirte desde el corazón mi deseo porque nuestras diferencias vayan en un camino, en una dirección hacia donde el sol nace, uniéndonos en comunión y absoluta tolerancia. Esta exposición fue para ellas porque, más que abogadas, son parte esencial de esta sociedad, son parte esencial del núcleo familiar, y esa figura tan bonita como las características que tú desees imaginar es para respetar, para enaltecer y para agradecerle, porque aunque no lo podamos creer, todos provenimos de un ser tan hermoso como una mujer. Esta fue mi exposición y estoy presto, y también estoy pendiente de tus dudas. Muchísimas gracias.